Em, bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es una alegría eh, que no tiene que ver con la situación nacional ni nada parecido, sino con esta clase. Que bueno, que estemos acá y que hoy tengamos la primera de las dos visitas de expositores internacionales que vamos a tener en el curso. Hoy nos acompaña Juan Pedro García del Campo, que bueno, si ustedes conocen, porque bueno, parte de los materiales del curso es la conferencia esta, la introducción al TUSER, que él dictó hace creo que 2 o 3 años, ¿verdad? O más. Un poco más. Un poco más, ¿verdad? Sí, es Sí, que sí, creo que no estoy contando los 2 años de la pandemia, que están ahí al como menos. en cero, que no cuentan como años, cuentan como deuda. Bueno, pero las pocas cosas buenas que dejó la pandemia es que se abrieron más posibilidades de hacer este tipo de actividades. Eso está muy bien. Eh, y bueno, yo ya les habría hablado de Juan Pedro, pero solo para recordarles, es el doctor en filosofía en la Complutense. Además de ser un especialista en Althusser, eh, a- que le debemos, por cierto, a Juan Pedro, entre otras cosas, la traducción al español de Marx en sus límites, de una de las publicaciones, digamos, posteriores a la muerte de Althusser, que conocemos al español, eh, pero también, digamos, su obra versa sobre Spinoza, sobre Hobbes, sobre Marx, sobre Negri, sobre Descartes, sobre los situacionistas y tiene varios trabajos sobre Spinoza. Por si alguno de ustedes también está estudiando esto en la carrera, ¿verdad? Tiene dos textos, Spinoza con la libertad y Spinoza esencial, y además un libro dedicado al materialismo, un opaco, demasiado opaco, materialismo y filosofía, y otro que se llama Construir lo común o Construir el comunismo, que es un muy buen libro, por cierto, se lo recomiendo, es en Ah, realidad un gracias. folletito eh, que a mí la verdad me gusta mucho. Este, entonces, sin más, eh, le doy la palabra a Juan Pedro. Lo que vamos a hacer es eh, que Juan Pedro nos hable 30, 40 minutos, ¿verdad? Y ya luego ustedes preguntan y ahí vamos tirando la clase. Eh, sí les agradecería a todos los que pudieran, quisieran, tuvieran la posibilidad técnica de poner la cámara, se los agradecería, pues siempre es mejor verle la cara a la gente que no vérsela. Pero yo entiendo que no todo el mundo puede tener la posibilidad técnica de hacerlo. Entonces, sin más, Juan Pedro, la sala es tuya. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Roberto por invitarme y muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por estar ahí para escucharme, que ya hace falta ganas, me parece a mí. Dejadme solo que le añada a toda esa relación de libros que ha citado Roberto, que bueno, que contados así uno tras de otro parecen muchos, pero que no son tantos, que no es tanta cosa como parece, no hay tanta producción. Sí es verdad que me he especializado en la obra de Marx, pero más que de Marx, de algunos marxistas, especialmente Althusser y la escuela de Althusser. He discutido algo con Negri y me he especializado en el siglo XVII también, en Spinoza, Hobbes, Descartes, que, así entre nosotros, al cual odio de manera visceral. Y además, si tienen algún interés en eso, hay una de las cosas que dice sobre Spinoza es Spinoza y la multitud,
tiene la ventaja, el inconveniente, pero también la ventaja de que no es un libro teórico, es una pieza de teatro. Bueno, si no es fácil conseguir, pues quizá le puedo hacer llegar una copia en PDF a Roberto por si alguien la quisiera ver, echar un vistazo, ¿no? Bueno, lo que me pedía Roberto, y voy a ello lo más rápidamente posible, era una introducción a una cuestión que a mí me parece que también es fundamental, y era el tema que había marcado en su programa para el día de hoy, el tema de la ideología y el poder, ideología y poder. Y además aparecía como texto de lectura o texto de referencia para esta cuestión un escrito que lleva por título Ideología y aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una cuestión fundamental. Si me permiten, daré una pequeña vuelta para llegar a él. Como me parece también que es una cuestión fundamental, y lo dejaré apuntado solamente al final, solamente apuntado, pero quisiera dejarlo apuntado, una posible continuación o una posible derivación de esta cuestión en los textos posteriores de Althusser, básicamente en los textos de mediados de los años 70, y me refiero concretamente a una muy famosa conferencia que hizo en Granada en el año 76. Decir Granada año 76 quiere decir España 5 meses después de la muerte de Franco. Lo cual no es simplemente dar una fecha, sino que es dar una fecha muy marcada, ¿no? Bueno, hizo una conferencia en Granada en marzo del año 76, 5 meses después de la muerte de Franco, insisto. Esa misma conferencia la repitió un mes después en Madrid. El título que le dio a la conferencia es La transformación de la filosofía, y la conferencia que hizo en los dos lugares es la misma. Ahora acaban de publicar, la Universidad de Granada acaba de publicar una edición muy interesante de este texto, pero el texto yo no conocía, estaba publicado ya, pero yo no conocía esa traducción de Granada, conocía la traducción que se hizo de la Conferencia de Madrid, le tenía ciclostilado por ahí, y el texto es el mismo, básicamente es lo mismo. Y 2 meses después hizo la misma conferencia, inicialmente la misma conferencia en Barcelona, pero allí ya no contó lo mismo. Allí, en lugar de hablar de la transformación de la filosofía, se puso a hablar de la dictadura del proletariado y del abandono de la dictadura del proletariado en el 22 Congreso del Partido Comunista Francés, que acababa de ser en el mes de febrero de ese mismo año, precisamente, ¿no? Bueno, esa idea de la transformación de la filosofía, que al menos en Granada y en Madrid está presente y que tiene derivaciones que a mí me parecen muy interesantes, quisiera apuntarla también como línea de derivación posterior o de discusión incluso interna del propio Althusser consigo mismo, ¿no? Yo suelo decir que Althusser, y me parece, y perdónenme porque soy muy poco ortodoxo con las referencias a los autores, ¿no? La mayor parte de las veces, en lugar de contar lo que los autores dicen, cuento lo que yo entiendo que dicen, ¿no? Y en este sentido, pues permítanme que lo diga expresamente y que me atenga a esta costumbre de alguna manera. Luego, si en sus preguntas ha lugar, pues precisamos lo que sea preciso. Bueno, ideología y aparatos ideológicos de Estado es una separata que Althusser publicó en la Pensée en el año 72, y que la publicó como una separata de un libro que estaba escribiendo, que no llegó a publicar, que se publicó después de muerto, un libro que se llama La reproducción, sobre la reproducción de las condiciones de producción. Un libro que publicó, yo lo tengo fotocopiado desde acá,
sobre la reproducción de las condiciones de la producción. Es muy interesante darse cuenta de que esta cuestión que está trabajando Althusser en este momento sobre la reproducción de las condiciones de producción, y ahora voy a eso de la reproducción, que narices es, ¿no? Lo está escribiendo al mismo tiempo que un señor como Bourdieu está escribiendo la reproducción. Al mismo tiempo, curiosamente, en las mismas fechas, ¿no? Hay una preocupación en este momento, al menos en Francia, al menos en estos autores, también en otros autores, también en otros sitios, pero al menos en estos autores, al menos en Francia, y estamos hablando de los años posteriores al 68, por supuesto, por la reproducción del sistema productivo, en el caso de Althusser, por la reproducción de las relaciones de poder en el caso de Bourdieu o de las relaciones de capital simbólico en el caso de Bourdieu, ¿no? Y la cuestión tiene que ver, en Althusser al menos, tiene que ver con que a lo largo de su obra él insiste mucho en que el modo de producción capitalista no solamente tiene unas condiciones históricas de posibilidad, sino que el hecho de que el modo de producción capitalista siga existiendo exige que las condiciones históricas de posibilidad de su existencia sigan dándose. En este sentido, Althusser insiste muchas veces que la producción capitalista no solamente produce objetos, no solamente produce valor, no solamente produce plusvalor, sino que además produce las condiciones que hacen posible que siga habiendo capitalismo. Que son, si ven que me voy por los cerros de Úbeda, me paran y hacemos las pausas que ustedes consideren oportunas. ¿Qué es lo que hace falta para que haya capitalismo? ¿Qué es lo que hace falta para que haya capitalismo? En muchos lugares, Marx lo ha explicado y Althusser lo cuenta también de una manera muy peculiar, ¿no? Yo creo que de alguna manera eso lo he aprendido de él, lo de contar las formas de una manera peculiar, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para que haya capitalismo? Hace falta primero que haya alguien que tenga dinero, que sea el señor de los escudos, dice Marx, los escudos en el doble sentido de la palabra, los escudos que son esa parte del armamento que protege y que permite defenderse de los ataques, pero los escudos también son el dinero, la moneda. El escudo es una moneda que circula en buena parte de Europa. Bueno, hace falta que exista el señor de los escudos, diríamos. Es preciso que exista el propietario de los medios de producción, aquel que tiene el dinero suficiente como para comprar los medios de producción. Es necesario además que exista el sujeto libre, en el doble sentido de la palabra, que dice también Marx en el Capital, libre porque no es siervo ni esclavo, sino que es libre y que por tanto puede firmar contratos libremente, de igual a igual, y libre porque es libre de cualquier posesión, no tiene nada, está libre de cualquier propiedad. Bueno, hace falta que se den las dos cosas, que exista el propietario de los medios de producción, o si quieren, el propietario del dinero con el que se podrán comprar los medios de producción, el señor de los escudos, y a su vez el individuo que no tiene más que su propia capacidad de trabajar, que su fuerza de trabajo, y que por tanto, si quiere sobrevivir, la tiene que vender. Hace falta que existan obreros libres junto a propietarios de los medios de producción. Bueno, pues cuando el capitalismo produce, no solamente produce mercancías que tienen un valor y que generan un plusvalor, sino que produce también las condiciones que hacen posible que vuelva a haber producción del mismo tipo. Es decir, vuelve a producir poseedores de dinero y sujetos libres. Es decir, e individuos que no tienen absolutamente nada más que su fuerza de trabajo para poder, y que la tienen que vender para poder sobrevivir. El capitalismo produce eso. Y a esto es a lo que se refiere con esa expresión, la reproducción de las condiciones de producción. No, en la producción no solamente se produce, sino que se reproducen las condiciones de producción. Fíjense que hay una muy importante
de las dos de las que he hablado, es el sujeto libre, que es libre en el sentido, de que no tiene ninguna propiedad, pero también es libre en tanto que tiene la capacidad legal de ser dueño de sí mismo. No es ni siervo ni esclavo. No puede haber capitalismo allí donde hay esclavos, no puede, y en este sentido es famosa la carta de Marx que dirige al presidente de los Estados Unidos cuando se acaba la guerra de secesión, vaya, y cuando acaban con el esclavismo. Y bueno, por fin. Bueno, pero tampoco puede haber capitalismo cuando hay siervos. Y en este sentido hay que entender todos los capítulos del Capital, del libro 1 del Capital, por ejemplo, en los que Marx se dedica a explicar cómo durante los siglos XVI, XVII y ya XVIII hubo una expulsión del campesinado de las tierras precisamente para que tuvieran que buscar trabajo, para que no pudieran vivir de los bienes comunales, ¿no? Bueno, sujetos libres, que puedan firmar contratos libremente y que, por tanto, firmen contratos libremente en condiciones de igualdad con aquel con el que firman el contrato, que es el poseedor de los escudos, que es tan libre como él y que como él puede libremente decidir si firma o no firma un contrato. Bueno, esta ficción de la igualdad, el término ficción lo acabo de introducir yo, no lo introduce Althusser, ¿vale? Esta ficción de la igualdad es una ficción fundamental. Si no se da por hecho que el capitalista y que el proletario, que el poseedor de los escudos y que el poseedor de su fuerza de trabajo son iguales y libres igualmente y firman libremente su contrato, toda la ficción política que habla de que vivimos en igualdad, que sustenta el modo de producción capitalista, se desmonta. Se desmonta. Bueno, el modo de producción capitalista, dice Althusser, siguiendo en esto a Marx, produce y reproduce las condiciones de producción. Si quieren, por ceñirnos al título del tema que tenía para hoy preparado Roberto, produce y reproduce las condiciones que permiten mantener el poder. ¿Mintiendo? No. No. Y esta es la gran novedad que introduce Althusser respecto de algunas de las interpretaciones que hace el marxismo clásico. Y justamente este es el sentido que tiene la introducción del término ideología en este escrito del que estábamos hablando, ideología y aparatos ideológicos de Estado, que en sí mismo es todo un pedazo de concepto que merecería, antes hablando con Roberto, un curso de 10 horas. Lo que normalmente se entiende por ideología en la tradición marxista, lo que normalmente se entiende por ideología es algo muy parecido a lo que solemos llamar falsa conciencia. Es que te están engañando. Es que tu ideología te engaña. Tu ideología es tu forma de pensar. De manera ideológica te inculcan falsedades. Toma conciencia. Ahí incluso, no sé si entre ustedes también, pero al menos en España hay muchos activistas que utilizan esos términos. Toma conciencia. Toma conciencia. No te dejes engañar. Rompe las cadenas ideológicas, ¿no? Bueno, pues lo que viene a decir Althusser es que precisamente la ideología no es eso. El concepto de ideología que utiliza Althusser no es ese. Ideología no es falsa conciencia. Ideología, dice Althusser en ese texto que es sacado de un libro que se iba a llamar La reproducción y que no se publicó, a cambio se publicó un par de capítulos justamente con este título, Ideología y aparatos ideológicos de Estado. La ideología es aquello que te interpela, que nos interpela como sujetos. Aquello que nos hace ser lo que somos. Aquello en virtud de lo cual
Yo soy Juan Pedro García del Campo, José Roberto es José Roberto Herrera, Juan Diego es Juan Diego Mena y cada uno de ustedes es quien es. Aquello en virtud de lo cual son ustedes el sujeto que son, es la ideología. La ideología es aquello que nos interpela como sujetos y en tanto que sujetos. La ideología es aquello que nos hace ser lo que subjetivamente somos, lo que nos hace sentirnos libres, lo que nos hace sentirnos individualmente diferentes de los demás e individualmente parecidos a algunos de los demás, y lo que nos hace sentirnos del mismo lado que algunos y enfrente de otros. La ideología no es falsa conciencia, la ideología es la que nos constituye como sujetos. Y aquí nuevamente en el doble sentido de la palabra. Sujetos, sujetos como, no objetos, sino sujetos, los actores, ¿no? Pero sujetos en tanto que sujetados también. El proceso de sujeción, la relación de Althusser con Lacan y con el psicoanálisis en esta cuestión es también muy, muy importante a tener en cuenta. Bueno, el aporte que quiere hacer Althusser después del 68, no para contar cómo se produce el proceso de reproducción de las relaciones de producción, porque eso lo tiene a medio escribir, pero luego no lo publica. Estaba muy malito por otros motivos en esa época y no estaba para escribir demasiadas cosas, por otra parte. Pero bueno, sí escribe, sí publica Ideología y aparatos ideológicos de Estado para decir, primero, la ideología no es falsa conciencia, la ideología es aquello que nos interpela en tanto que sujetos. Judith Butler y todo este grupo de autores que de alguna manera forman parte de lo que se ha llamado los critical studies, parten de alguna manera también de esta misma cuestión o de alguna cuestión parecida, ¿no? La ideología como interpelación o la subjetividad como resultado de una interpelación a la identidad subjetiva propia, ¿no? De cada uno de nosotros. No sé si me estoy yendo mucho de horas. Roberto, si te parece que me voy mucho, me lo dices, me avisas. Ya sabes que yo me pongo a hablar y... Va bien. Bueno, por un lado, la ideología no es falsa conciencia, la ideología es aquello que nos interpela en tanto que individuos, y la ideología se articula formando aparatos ideológicos de Estado. El título del articulito es Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Aparatos ideológicos de Estado. Precisamente porque Althusser presenta así las cosas, algunos críticos le acusaron después de ser un funcionalista. Ah, tú eres un funcionalista. Lo que estás diciendo es que la ideología tiene una función y es utilizada precisamente para construirnos como sujetos y para engañarnos, ¿no? Y Althusser insiste mucho, no, que no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la ideología tenga una función y que se utilice para cumplir una función. No. Lo que estoy diciendo es que la ideología funciona así. No sé si es muy clara la diferencia entre las dos maneras de presentar la cuestión. No es que la filosofía se use, perdón, la ideología, no es que la ideología se use para cumplir una función, no. La ideología funciona así, funciona generando subjetividades, generando individuos que tienen una subjetividad libre, en el caso del modo de producción capitalista, porque precisamente el modo de producción capitalista necesita que haya sujetos libres para firmar un contrato de trabajo. No necesita ni esclavos ni siervos de la gleba. Funciona de esta manera, ¿no? Bueno, pero la ideología que funciona así es utilizada por quien detenta el poder, es decir, por los capitalistas y por sus representantes, aquellos que forman los gobiernos y las distintas formas de representación de la soberanía, es utilizado formando una especie de aparato, de aparataje, en virtud del cual se garantiza que haya una construcción de la subjetividad
sometida. Cuidado que esto es muy importante. Luego sigo con lo de aparatos ideológicos de Estado. Pero permítanme que me pare en este momento, ¿no? Garantizar que haya una subjetividad sometida. Claro, porque nosotros como individuos estamos interpelados, somos interpelados por los demás que nos interpelan y nos interpelan como sujetos. Bueno, pero estos demás que nos interpelan son, por un lado, el ejemplo también es de Althusser, por un lado me interpela el policía cuando me dice, oiga, alto. Es una interpelación que procede del poder, ¿no? Pero también me interpela y por tanto también construye mi subjetividad el compañero que me dice, compa, vamos juntos. La subjetividad no es solo ni necesariamente subjetividad construida para ser sometida, aunque en el capital lo sea. La subjetividad que somos, el sujeto que somos, es un sujeto sometido, pero cuidado, que guarda escondido en su interior el resto de otros que fueron y porque fueron somos, si me permiten la expresión, ¿no? El resto de otras sublevaciones también está interpelándonos, ¿no? De manera que la interpelación esa que constituye la ideología y que nos constituye como sujetos es pugnante, no es unidireccional. Somos construidos como sujetos sometidos, pero también somos construidos como sujetos cooperantes. Bueno, el poder, si me permiten simplificar en estos términos, que es mucha simplificación, el poder funciona construyendo aparatos ideológicos para garantizar que la subjetivación sea subjetivación en el sometimiento. ¿Vale? Y por tanto, son aparatos ideológicos, dice Althusser, de Estado. De Estado. Cuando Althusser dice son aparatos ideológicos de Estado, lo que está diciendo son los aparatos que funcionan de manera más o menos coaligada, que coadyuvan los unos con los otros, que se unen, que se articulan para hacernos sujetos construidos como sometidos, como obedientes a la soberanía, al poder soberano, sea este el que sea, y será distinto en cada sociedad, en cada caso, en cada formación económico-social, pero bueno, sea el que sea, y por tanto, aparatos ideológicos de Estado. Y dice, ¿y cuáles son esos aparatos ideológicos de Estado? Dice, la escuela, la religión, la familia. La familia, ¿eh? De Estado. No voy a ir por esta dirección, pero se la dejo apuntada. ¿Qué narices es el Estado? En la tradición marxista hay ciertas líneas de investigación que entienden que el Estado es algo muy concreto, que aparece, que desaparece, incluso que hay que mantener, porque el Estado debe garantizar el funcionamiento de la economía. Bueno, hay otras tradiciones marxistas que proceden de Marx y son igual de marxistas, que dicen que lo que hay que hacer con el Estado es destruirlo. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado, en todo caso, tal como lo plantea Althusser en Ideología y aparatos ideológicos de Estado, teniendo en cuenta además que los aparatos que cita son estos, el aparato escolar, la religión, por supuesto, y la familia, son aparatos que garantizan el sometimiento y, por tanto, el Estado. ¿Qué es el Estado? La forma en la que se da en cada caso el sometimiento. No es un aparataje especial. Hay un aparataje administrativo, si quieren, hay un aparataje policial, si quieren. Hay, por supuesto, y Althusser hace referencia a la diferencia aparatos ideológicos de Estado y aparatos violentos de Estado. La policía, el ejército son aparatos
de Estado también, violentos, que funcionan y que el Estado, el soberano, hace funcionar cuando no tiene más remedio. Pero si puede evitarlo, lo evita porque para eso tiene los aparatos ideológicos de Estado. Justamente para eso está, para construirlo. Bueno, llevamos media hora. Voy a ir dejando muchas cosas por medio, pero luego las introducen si les apetece, ¿vale? Bueno, y entonces ante esto, ¿nosotros qué hacemos? ¿No? Nosotros quiere decir, nosotros que no somos precisamente partidarios de que la soberanía se mantenga en términos de dominación, ni de que la subjetividad se mantenga en términos de sometimiento, es decir, nosotros que somos más bien partidarios de la cooperación, somos más bien partidarios de que no haya Estado, somos más bien partidarios de cooperar y de llevarnos bien, y nosotros ante eso, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas, por supuesto, ¿no? Bueno, pues podemos montar sindicatos, podemos montar partidos, podemos ganar elecciones, podemos hacer revoluciones, pero a donde apunta Althusser es a lo que forma parte de su trabajo. Él es un filósofo, dicho de otra manera. ¿Y la filosofía qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la filosofía ante esta situación, ¿no? Bueno, pues fijaos que en la tradición marxista la cuestión de la filosofía tiene sus narices, ¿no? Desde la famosísima tesis 11 de las tesis de Feuerbach, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. Lo que hay que hacer es transformarlo. Déjate de filosofías, ¿no? La filosofía consiste en interpretar el mundo. No es eso lo que hay que hacer, no hay que interpretar el mundo, hay que transformarlo. Y sin embargo, Althusser se pasa toda su vida hablando de filosofía. No solamente es un filósofo, sino que hablando de filosofía. Lenin y la filosofía. La filosofía como arma de la revolución, para una crítica de la prehistórica, elementos de autocrítica, escritos, transformación de la filosofía, ser marxista en filosofía, iniciación de filosofía para no filósofos. Pero no habíamos quedado en que se trataba de no interpretar el mundo, sino de transformarlo. Bueno, yo haría aquí dos apuntes nada más, y como se trata de hacer apuntes que tracen líneas y direcciones para poder hablar, si me permiten trazo esas dos líneas y lo dejo ahí. Una primera línea. Althusser, por supuesto, ha cambiado muchas veces de opinión sobre qué es filosofía, a qué hay que llamar filosofía, qué es lo que debe hacer la filosofía, muchas veces, pero hay una cosa que ha tenido clara casi desde el principio. La filosofía es una práctica. La filosofía hace. Hace. Eso de que los filósofos solo interpretan el mundo, hay una expresión que aparece en los primeros escritos de Althusser, que no se refiere a la filosofía, se refiere al conocimiento, pero a estos efectos vale igual. Dice, el conocimiento, que parece que no es nada, cuando alguien conoce, no hace mesas, ni sillas, ni barcos, ni tanques, ni lápices, parece que no hace nada. Cuando uno conoce, el conocimiento le añade algo al mundo, le añade su conocimiento. Bueno, la filosofía le añade algo al mundo, la práctica teórica le añade algo al mundo. Todo lo que se hace, todo, también lo que se hace desde el punto de vista teórico, simbólico, ideológico, genera efectos, produce efectos. Es una práctica. Y por tanto, debe ser analizado, puede y debe ser analizado como una práctica que tiene efectos también políticos. Bueno, tomémoslo en serio. Althusser dice muchas veces, y a mí me gusta repetirlo, que él no es un filósofo marxista,
sino que es un marxista que hace filosofía. Yo soy un marxista y hago filosofía. No es que sea un filósofo marxista como pudiera ser cartesiano, no. Yo no. Yo soy un marxista y hago filosofía. ¿Vale? Bueno, digo, primer apunte. La filosofía es una práctica. La teoría es una práctica y produce efectos, genera efectos. Y entre esos efectos, por supuesto, efectos en lo ideológico, en la ideología, efectos políticos. Bueno, y segundo apunte. Precisamente de esto es de lo que habla en las conferencias que da en el año 76 en Granada y en Madrid sobre la transformación de la filosofía. Hay que transformar la filosofía. La filosofía, nosotros, vosotros y yo, compañeros, hay que pensar que según la prensa de la época, cuando Althusser llegó a Granada, bueno, Granada es una ciudad grande, pero vaya, pero no es Nueva York, ¿no? Cuando Althusser llegó a Granada, hubo un enorme problema de orden público, 5 meses después de la muerte de Franco, insisto, porque a la conferencia acudieron 20.000 personas. ¿Vale? Que son palabras mayores. Son palabras mayores. De hecho, en julio en Barcelona decía que fue una pena lo que pasó en Granada porque, claro, yo pensaba que después de la conferencia íbamos a hablar, pero no había forma. Bueno, pero la cuestión, digo, y con esto lo dejo trazada la línea y lo dejo, hay que, nosotros que nos dedicamos a la filosofía, que queremos dedicarnos a esto, que trabajamos con el sentido y que sabemos que trabajamos con el sentido que apunta a la subjetividad y por tanto que sabemos que estamos trabajando en, con, hacia, por, contra la ideología, tomémonos en serio nuestro trabajo y tengamos claro que la práctica de la filosofía es una práctica ideológica. Dejemos de hacer filosofía como la hacen los filósofos. Dejemos de hablar del ser. O al menos, dejemos de hablar del ser si pensamos que el ser es algo distinto de los seres que hay a nuestro alrededor. Dejémonos de ese cuento de que la filosofía tiene un objeto especial, el ser, y dejémonos también de ese cuento de que la filosofía se produce de una manera especial, limpia, pura, prístina. No, mire usted, la filosofía es apuesta política. Cuando lo es conscientemente y cuando no también. Y perdónenme, lo dejo ahí, si les parece. No sé, quedo a su disposición para todo lo que quieran preguntar y para todo lo que quieran insultarme. Muchas gracias por su atención. Gracias a Juan Pedro por una intervención tan provocadora. Yo tengo aquí mi cuadernito lleno de preguntas, pero como no hicimos esta conferencia para el profe, sino para los estudiantes, entonces yo me voy a guardar prudentemente mis apuntes y voy a dejar que los estudiantes pregunten. Juan Diego, le veo la mano levantada. Perfecto. Adelante, Sí, gracias, Juan Diego. profe. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por darnos esta oportunidad de compartir este espacio con usted aquí tarde, supongo que ya será de noche. A mí me queda una consulta respecto a lo que hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, porque queda claro que el capitalismo reproduce las condiciones para seguirse produciendo, valga ahí la redundancia. Sin embargo, mi pregunta es, y a lo mejor es una pregunta un poco idealista, ¿cuál es la génesis de esa ideología? ¿La ideología se genera espontáneamente o responde a un proceso racional? Pues hay de todo. A ver, yo diría así,
Y quizá desde terrenos más cercanos al psicoanálisis, yo imagino que algunos de ustedes quizá pudiera hacer una intervención en ese sentido mucho más clara que la mía, que no soy especialista en último término en esto. Todos construimos todos somos sujetos, todos. Y lo somos tanto si queremos como si no. Somos sujetos, tenemos una manera de ver el mundo, tenemos una forma de ver el mundo, nos sentimos interpelados de una determinada manera. Y nos sentimos interpelados de maneras diferentes dependiendo de dónde, cómo, con quién hayamos vivido, ¿no? Bueno, desde las famosísimas experiencias aquellas, bueno, el Emilio de Rousseau, ¿no? El mito del niño criado por lobos o criado fuera de una sociedad. Incluso en estos casos hay una subjetividad que después cambia y que hay una subjetividad que forma parte de nuestro modo de ser, porque somos seres humanos. Y esa subjetividad se va formando a lo largo de nuestra vida. Bueno, y ahí podemos ser lacanianos, podemos ser freudianos, podemos compartir la explicación psicológica que nos parezca más adecuada, ¿no? Pero en todo caso, esa subjetividad nuestra, o si quieren esa personalidad, a mí es un término que no me gusta, pero vaya, nuestra subjetividad, nuestra personalidad se va construyendo. Si lo entiendo bien, la pregunta que me haces es, vale, pero ¿y se va construyendo de manera espontánea o se va construyendo de manera racional, entiendo, voluntaria, o nos la quieren formar? Bueno, pues yo diría que hay de todo. Naturalmente entramos en relación con otros individuos y esa relación que establecemos con otros individuos, la mayor parte de las veces no son relaciones controlables. Otras sí. Cuando son relaciones controlables, quien controla el tipo de relación puede controlar más o menos el tipo de efectos que se siguen de esa relación. Pero hay veces que la mayor parte de las veces nuestras relaciones, las relaciones que establecemos no son controlables. No sé, que coge, porque me pasó a mí ayer, que coge el autobús y desde la ventana ve a alguien que le pega una patada a un señor porque es de color negro. Bueno, ¿es controlable que yo tenga esa vivencia? No, pero la tengo. Y por tanto, esa vivencia va a constituir mi subjetividad, de alguna forma. ¿De cuál? Pues en esto, si me permite ser un poco spinocista, hacer referencia a Spinoza, hay un momento en el que habla de estas cuestiones también, no así, porque estamos hablando del siglo XVII y los problemas de los que habla no son los mismos exactamente, ¿no? Pero Spinoza hace alguna referencia a esta cuestión. Dice, bueno, todas las cosas que hay a nuestro alrededor nos afectan. Este término de afección es muy de Spinoza. Somos afectados por el mundo. Y somos afectados por el mundo dependiendo de varias cosas, básicamente de muchas, pero básicamente de dos cosas. Primero, de cuál sea la cosa que nos afecta. No es lo mismo que bebamos un vaso de vino a que bebamos un vaso de veneno. Pero también dependiendo de cómo tengamos el cuerpo en ese momento. El mismo vaso de vino ahora mismo me sienta bien y dentro de 10 minutos me sienta muy mal. La misma música que ahora me tranquiliza y me pone alegre, oída en otras circunstancias, me pone muy triste y de muy mala leche. Bueno, tanto en un caso como en otro se está construyendo mi subjetividad. Se está construyendo lo que yo soy. Se está construyendo ese sujeto que es después interpelado por el mundo que le rodea, cuidado, y que interpela al mundo que le rodea, porque no solamente somos interpelados, también interpelamos a los demás.
Y cuando interpelamos, además, lo podemos hacer de varias formas también, simplemente dejándonos llevar, o podemos planificar la interpelación algo que hacemos los profes cuando damos clase. Roberto, bueno, a ver, ¿qué les voy a contar primero? Primero les voy a contar esto para que piensen en esta dirección y luego les giro para acá para que vayan. Bueno, si se controla la interacción, se puede aproximarse a un control o a una planificación de los efectos. Pero yo diría que la mayor parte de las veces las posibilidades de controlar los efectos se nos escapan. En todo caso, yo o sea, no diría que se forman espontáneamente estas condiciones de la subjetividad, pero sí que se forman aleatoriamente. Vaya usted a saber cómo. No sé si he contestado o no. Sí, doctor, digamos, por un lado me responde, pero por otra parte creo que también fue responsabilidad mía que a lo mejor no supe expresar bien la pregunta, porque si bien claramente la pregunta iba por un lado, por la construcción de la subjetividad, yo hablaba más, o a lo que hacía más referencia, era a la construcción de la ideología como lo que va a interpelar esta subjetividad. Me explico. La construcción de la ideología, digamos, capitalista, en la que yo soy libre y como libre vendo mi fuerza de trabajo a alguien que cuenta en su libertad con los medios de producción. Eso, digamos, ha sido, digamos, la ideología digamos, una ideología misógina que subyuga a la mujer, por ejemplo, o así con otros ejemplos. Entonces, ese tipo de ideologías de dominación son producto de una racionalidad, en el sentido de que, voy a inventar, se siente el Papa de Roma un día y dice, bueno, de repente vamos a condenar la homosexualidad, y entonces se hace todo un aparato ideológico para condenar la homosexualidad, o es más un proceso histórico espontáneo que poco a poco se va construyendo y que con ello poco a poco se va internalizando en los individuos. Sí, creo que lo he entendido, al menos he entendido de manera distinta. Es que me has cambiado de sitio, perdona. A ver, entendiendo ideología en este sentido en el que tú lo estabas entendiendo ahora, esa estructura que presenta, pues no sé, el machismo como forma de visión, o el racismo como forma de visión, efectivamente eso es construido. Justamente por eso Althusser habla de aparatos ideológicos de Estado. O sea, el soberano intenta no dejar las cosas al azar. Bueno, ni el soberano ni nadie. Los profes también intentamos no dejar las cosas al azar. Pero, y todos cuando vamos a buscar a nuestra novia, a nuestro novio, intentamos no dejar las cosas al azar, ¿no? Quiero decir, Althusser se refiere justamente a eso cuando utiliza el término aparato. No es que haya ideología, es que hay aparatos de Estado que construyen la ideología. Eso no quiere decir que sean, cuidado, eso no quiere decir que sean aparatos uniformes, que funcionen siempre en la misma dirección. No quiere decir que no haya contradicciones en su seno, ni tampoco quiere decir que lo que se construya sea la ideología. Es decir, si quieres, la ideología dominante, ¿vale? Pero además de la ideología dominante están las ideologías resistentes. Además de los capitalistas está el proletariado. Hay lucha de clases. Además, Althusser en esto insiste mucho en el primado de la lucha de clases sobre las propias clases. No es que esté el proletariado en la burguesía y se enfrenten. No. Es que hay un enfrentamiento. Y dependiendo de quién se coloque dónde, este está con la burguesía, está con la soberanía, este otro en contra de ella.
la lucha prima a la propia consistencia, por utilizar el término de manera muy simple, sociológica de la clase. Pero no significa eso que haya la ideología, en todo caso la ideología dominante, pero tampoco significa que sea siempre la misma ni que sea homogénea. No sé, podemos hablar de, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, la importante labor de la teología de la liberación en América Latina, por ejemplo, digo en América Latina mucho más que en otros sitios, en Europa. Bueno, pues en algunos momentos y en algunos sitios la teología de la liberación tuvo algún efecto, pero pues, tampoco mucho. En América Latina, en cambio, sí. Y es la Iglesia. Y es la Iglesia. La teología de la liberación está construyendo un imaginario que nos engaña para hacernos creer que la Iglesia es buena, pero en el fondo lo que quieren... No. Los teólogos de la liberación en lo que insisten es en que en lo propio del cristianismo es que todos somos hijos de Dios y por tanto hermanos, y por tanto formamos una comunidad de hermanos y que tenemos que tratarnos como hermanos y que por tanto no tiene por qué haber sometimientos. Y eso es algo totalmente cristiano y totalmente, no sé si me estoy explicando. Y en cambio, hay otras concepciones que dentro de la misma Iglesia van en la dirección opuesta. Y ambas forman parte del aparato ideológico Iglesia. Incluso allí donde hay un aparato de Estado, dentro del aparato ideológico de Estado, dentro de él, está atravesado por la lucha de clases, dice Althusser en Marx en sus límites, ese que traduje en un texto del año 88. Los propios aparatos de Estados están atravesados por la lucha de clases. Están atravesados, todo está atravesado por la lucha de clases. Si quieren, lo que hay es lucha de clases. ¿Y a qué le llamamos Estado? Pues a la situación en la que en este momento está. Nos vamos perdiendo. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues esto es. Y no sé si ahora he contestado o tampoco. No, ya ahora sí, completamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, más preguntas, intervenciones, insultos. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Bueno, primero, gracias por la conversación. Estuvo muy interesante que en 30, 40 minutos todo lo expuesto estuvo muy interesante. Y yo quisiera tal vez si se puede profundizar sobre el concepto de ideología en términos de esta concepción. Bueno, se tiene una corriente que habla principalmente de ideología como falsa conciencia. Y posteriormente con Althusser se da como una ruptura a la visión al concepto de ideología. Esta visión de falsa conciencia es una lectura, no sé, tal vez reduccionista de los planteamientos marxistas, o a qué se debe como esa nueva lectura. Tal vez si se podría profundizar como en esos dos conceptos de ideología. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Sí he entendido la pregunta y por no darle vueltas 4 o 5 horas. A ver, la noción de ideología como falsa conciencia, que es la noción tradicional, no es la que utiliza Althusser, ¿no? O sea, me interesa insistir en que Althusser modifica. Tampoco siempre. En sus primeros escritos no está tan claro que diga otra cosa, ¿eh? Pero a partir de un determinado momento, a partir del 68, el 69, cuando Althusser habla de ideología, habla en estos nuevos términos, ¿no? No es falsa conciencia, sino que es aquello que nos interpela.
pero en sus propios textos anteriores aparece la idea de falsa conciencia. Y y no solamente aparece en él, es que aparece en toda una tradición. Voy a simplificar mucho, y si algún amigo luego ve el vídeo se va a enfadar mucho conmigo, pero voy a simplificar mucho, ¿no? En la tradición anarquista, por ejemplo, también hay muchas tradiciones anarquistas. En la tradición anarquista, digamos, mayoritaria, los curas nos engañan. Pero no solamente en la tradición anarquista. Toda la Ilustración está construida sobre el imaginario de que los curas nos engañan. La Iglesia nos engaña. Pero si quieren, no solamente eso, es que incluso en el Renacimiento, cuando Marsilio Ficino se pone a traducir el Hermes Trismegisto, lo hace sobre la base, sobre la idea de que los egipcios conocían el verdadero saber de la humanidad que fue escondido por los cristianos que quisieron engañarnos. Y por eso cuando encontraron el manuscrito del Hermes Trismegisto, dijo, hemos encontrado la verdadera sabiduría de los egipcios. Esto hay que traducirlo. Este es el saber que nos va a permitir dejar fuera la falsa conciencia, dejar fuera el engaño, ¿no? Bueno, yo diría que esta idea de que nos están engañando, hay alguien que nos engaña, hay alguien que nos quiere engañar, viene de muy lejos. O sea, en la tradición marxista está antes de Althusser y después de Althusser, sigue estando presente, por supuesto. En la tradición anarquista está muy claramente, yo creo que más claramente, bueno, igual de claramente, porque realmente, salvo Althusser, en la tradición marxista, pues todos siguen por ahí, o casi todos siguen por ahí, ¿no? Pero es que está presente en toda la tradición ilustrada, en toda la tradición renacentista, la idea de que siempre hay alguien que nos engaña. Incluso si quieren, nos vamos al Tratado de los Tres Impostores, las tres grandes religiones que nos quisieron engañar a todos para que creyéramos en Dios y así obedeciéramos al que manda. Esta idea de que hay una mentira que se nos impone, una mentira que nos quieren hacer creer, está presente, yo diría que, no sé si de manera universal, porque no sé si en Japón está, pero yo diría que al menos en la tradición occidental está presente casi desde, al menos desde que se conocen textos, ¿no? Bueno, yo no digo que no lo haya. Ni Althusser dice que no lo haya. No es que, claro que hay gente que nos quiere engañar, claro que sí. Pero lo importante no es que nos quieran engañar. Lo importante de la ideología no es que nos engañe. Lo importante de la ideología es que nos hace ser lo que somos. Que nos construye como sujetos. Como sujetos a los que después se puede engañar. Claro. Pero a los que ni siquiera hace falta engañar. Cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo con un señor que nos contrata, firmamos ese contrato en condiciones de igualdad. Somos, dice Althusser en una fórmula muy bonita, así cuando ya están en los textos, somos libre iguales. Libres e iguales. Usted y yo firmamos este contrato porque somos los dos libres y los dos iguales. Cualquiera de los dos, en el ejercicio de su igualdad y de su libertad, puede decir, pues no firmo. Y es verdad que somos libres iguales. Es verdad que somos libres iguales. Alguien diría, pero solo en términos formales, en términos reales, no, porque en realidad el proletariado no tiene las mismas condiciones. No, a ver, vamos por partes. Claro que el proletariado no está en las mismas condiciones
que el propietario de los medios de producción. Claro que cuando es libre, no es libre en el mismo sentido que el otro señor. Claro que la libertad del señor de los escudos no es la misma que la libertad que tiene el propietario de los medios, de su fuerza de trabajo y solo de su fuerza de trabajo. Claro que no es la misma, pero somos libres e iguales. Y el capitalismo funciona como capitalismo porque somos libres e iguales. Si no, no sería capitalismo. Ojo, sería otra cosa. Pero no capitalismo. El capitalismo funciona así. Y precisamente porque funciona así, funciona con el supuesto de que somos iguales en derechos, de que tenemos los mismos derechos, funciona la ideología, aquí sí la ideología dominante de la igualdad, del derecho, de la legalidad. Sí. ¿Qué es lo que introduce Althusser de interesante en esta cuestión? Precisamente las dos cosas. Primero, que la ideología no necesariamente es falsa conciencia, es otra cosa. Y segunda, oiga, y esa ideología está en conflicto. Está atravesada por la lucha de clases ella también. Mi subjetividad, permítanme un puntito casi biográfico. Mi subjetividad no la construye solo que en este país en el que vivo un señor que se llamaba Francisco Franco, que era general de un golpe de Estado, hizo un golpe de Estado, hizo una guerra, la ganó y tiene en una de las plazas de Madrid, todavía sigue existiendo un arco a la victoria, que es el único arco a la victoria del fascismo que existe, que yo sepa, en todo el mundo. Mi subjetividad la construye eso, claro que la construye eso, pero mi subjetividad la construye también que aquí en el sitio donde yo vivo, lo ponía ayer en Facebook, ayer hacía justamente 85 años, 4.000 soldaditos milicianos, sabiendo que les iban a matar, porque les veían venir, pararon durante 2 días a los legionarios del general Franco en la batalla del Jarama. Mi subjetividad la construyen las dos cosas, no una de ellas, las dos. No sé si me estoy explicando. O sea, primero, la subjetividad, la ideología no es falsa conciencia, es interpelación subjetiva, construcción de la subjetividad. Y segundo, y está en conflicto. Y precisamente porque está en conflicto se puede intervenir en ella. Precisamente porque está en conflicto se puede intervenir en ella. Ahora, como no podemos intervenir, como no vamos a intervenir, es si le decimos a la gente, hombre, que te están engañando, toma conciencia. No, conciencia ni qué conciencia. Así no, perdónenme que esto es una cuestión ya poco teórica. Perdonadme, pero a estas horas me sale un poco el tono provocador, no quería yo. Pero bueno, no sé si he contestado, Jeffrey, a la pregunta. Sí, tal vez, no sé, a mí lo que me genera como mucha curiosidad es ver, o sea, que es un planteamiento de ideología que es muy diferente a la tradición, ¿verdad? Entonces, tal vez como, no sé si vos tenés como, o sea, ¿qué pudo haber llevado al Althusser a pesar de tener como ese concepto más tradicional de falsa conciencia, qué fue lo que lo llevó a pensar ideología desde esta nueva forma, desde la subjetividad, desde los aparatos ideológicos y demás? Desde mi punto de vista, o sea, en mi opinión, que leyó a Spinoza. En mi opinión, que leyó a Spinoza. Desde el año 62, lo contaba, en algún lado lo contaba, no sé muy bien, aunque finalmente no llegó a escribir básicamente nada sobre Spinoza, alguna cosa escrita en los márgenes de algún libro y poco más, desde el año 62, es decir, desde antes incluso de publicar el Pur Mars, desde el año 62, en la escuela normal, en la normal, tenían un grupo de trabajo en el que participaban profesores y alumnos, y otros que no eran ni profesores ni alumnos, por ejemplo, Lacan pasaba por allá, donde se dedicaban a estudiar a Marx y a Spinoza.
En alguna ocasión, para referirse a ese grupo, en alguna de las cartas, Althusser habla de el grupo Spinoza. El grupo Spinoza. Y hay ocasiones en las que Althusser cambia de opinión. Pues, por ejemplo, aunque bueno, si quieren lo explico con más detalle, pero creo que no hace falta. Por ejemplo, hay un momento en el que él define la filosofía como la teoría de la práctica teórica. Hay otro momento posterior en el que dice que no, la filosofía no se puede entender como teoría de la práctica teórica, porque la filosofía, decir que es la teoría de la práctica teórica es tanto como decir que la función de la filosofía es estudiar los lenguajes científicos, para distinguir a aquellos que son científicos de los que no lo son, de los que son falsa conciencia, si quieren, ¿no? Bueno, a partir de un determinado momento, el propio Althusser dice, debo decir que eso que yo decía de que la filosofía es teoría de la práctica teórica era un error. Bueno, esas modificaciones que se producen en determinados momentos en obra de Althusser, muchas veces, hombre, esto habría quizá que justificarlo mucho más, y yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero tienen mucho que ver con qué trozo de Spinoza han leído esa semana. Mucho que ver. Por ejemplo, hay una, no sé si ustedes conocen Spinoza, no sé qué relación tienen con el mundo de la filosofía, aunque sé que forman parte de ese mundo universitario en el que está la filosofía, ¿no? Hay un momento en el que Spinoza se pone a hablar de los distintos géneros de conocimiento, de los distintos tipos de conocimiento que hay, y dice, tampoco Spinoza dice siempre esto, también luego cambia de opinión, esto lo dice en un momento. Hay varios tipos de conocimiento, hay 3 géneros de conocimiento, básicamente. Uno es el conocimiento de oídas, otro es el conocimiento por sentido común, y otro es el conocimiento intuitivo. Pero los 3 son conocimiento. Pondré un ejemplo. Yo veo un ejemplo que pone el propio Spinoza. Yo veo, yo miro el sol y lo veo como si fuera del tamaño de una moneda. El sol no, la luna, que el sol deslumbra. Yo miro la luna y la veo como si fuera del tamaño de una moneda y como si estuviera a 200 metros de distancia. Sé que ni es del tamaño de la luna, de la moneda, ni está a 200 metros de distancia. Pero aún así, aunque lo sé, por mucho que yo quiera, lo sigo viendo de ese tamaño y a esa distancia. Y es verdad que lo veo a esa distancia y de ese tamaño. Eso no es un error. Es un conocimiento que no es adecuado, pero es un conocimiento. Y que es muy importante, porque les pondré otro ejemplo, que no es de Spinoza en esta ocasión. A ver, yo puedo pensar que los rayos y que las tormentas, los rayos, se producen porque Apolo se ha enfadado y nos quiere castigar. Y entonces, como Apolo se ha enfadado y nos quiere castigar, pues yo le hago un templo a Apolo y le sacrifico cada semana pues 2 gallinas y una oveja. ¿Vale? Diríamos, ese conocimiento que tengo de las causas del rayo no es que digamos muy científico, ¿no? Bueno, pero si yo sé eso, y he dicho sé, ¿vale? Soy consciente de que he dicho sé. Si yo sé eso, al menos estoy tranquilito matando mis 2 gallos a la semana y no me pongo a temblar cada vez que llueve. Incluso ese conocimiento que no es buen conocimiento tiene efectos que aumentan mi potencia, es decir, aumentan mi libertad. Y por tanto, la diferencia entre el error y la verdad, entre lo verdadero y lo falso, no es una diferencia definitiva, porque hay grados de conocimiento y tanto los unos como los otros son esos grados de conocimiento.
unos más adecuados y otros menos, pero de conocimiento. Y tienen efectos. Bueno, pues cuando Althusser lee eso, dice, ostras, eso que he dicho de que la filosofía es teoría de la práctica teórica, va a ser que no, porque o eso que vengo diciendo de que Marx rompe con su pasado ideológico para hacer ciencia, pues va a ser que no. Bueno, ¿de dónde saca Althusser esa intuición? Yo creo que de Spinoza. Juan Domingo Sánchez Stop ha hecho una tesis doctoral precisamente explicando estas cuestiones y creo que la va a publicar en breve. Justamente sobre esta cuestión, la importancia de Spinoza en la evolución interna de la manera de ver las cosas del mundo. Si tienen posibilidad, si les interesa, vaya, tampoco... Puede estar muy bien. Yo leí algún borrador de esa tesis y estaba muy bien traído. Y vuelvo a no saber si he contestado. No, perfecto, ya Muchas gracias. me parece que es muy interesante esas vinculaciones, ¿verdad? Que uno no, generalmente no tiene la posibilidad de llegar hasta ahí, pero ya al menos queda ahí la inquietud de esa relación. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas o intervenciones o dudas o lo que sea? Yo tal vez tenga una pregunta. Adelante, Giancarlo. Me pareció que en algún momento profesor hablaba que la filosofía debe ser asumida como una práctica ideológica. ¿Qué la caracterizaría en tanto práctica ideológica? Es decir, ¿qué la diferenciaría de otras prácticas ideológicas? Althusser no contesta a esa pregunta. Althusser lo que hace es otra cosa. Althusser escribe... A ver, estamos hablando del año 75, el 76 es el año en el que se produce tanto la conferencia de Granada como la de Madrid. Ya digo que la de Barcelona también, pero en la de Barcelona habla de la dictadura del proletariado, que es otro asunto también muy importante, pero también muy importante porque justamente en ese momento está escribiendo los textos sobre lo que no puede durar en el Partido Comunista y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero digamos que es otra cuestión, es otro asunto. Esto de lo que habla en la conferencia de Madrid y en la de Granada, la transformación de la filosofía, es algo que de alguna manera ha dicho ya también justo el año antes, el año 75, en la defensa de tesis de Amiens, en la famosa soutenance de Amiens. La soutenance es una especie de examen de Estado para obtener el doctorado de Estado, vaya. Y lo que hace Althusser en ese tribunal es no elaborar una tesis, no defender un trabajo, sino justificar el trabajo teórico que ha hecho hasta ese momento. O sea, justifica por qué hablé en Pour Marx de esto y de aquello, por qué después hice esto y aquello otro, porque hace una justificación teórica de su propia obra, ¿no? Y ya en la soutenance, en la defensa, en el sostenimiento, diríamos una defensa, ¿no? Roberto, la defensa de Amiens, ¿no? Sí, la defensa. La defensa de tesis, sí. Aquí se dice igual la defensa. Ya habla de la práctica filosófica y habla de la necesidad de transformar la práctica filosófica, aunque no dice gran cosa. En Granada y en Madrid sí dice algo más. Él no lo dice así, pero yo por simplificarlo, yo alguna vez cuando lo he tenido que contar he dicho lo que propone Althusser es una filosofía sin serlo. Es decir, una filosofía que no hable del ser y que no sea filosofía. Una filosofía que sea otra cosa. Bueno,
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues Althusser no contesta qué otra cosa. Lo que hace, o quizás sí lo contesta, pero dándole una vuelta por otro sitio, ¿no? Lo que hace es una cosa diferente. En esos años posteriores, en el 77, 78, está sobre todo liado con la cuestión de lo que no puede durar en el Partido Comunista, el Marx en sus límites, por fin ha estallado la crisis del marxismo. Por fin ha estallado la crisis. Enfin, la crise du marxisme a éclaté. Por fin ha estallado la crisis del marxismo. Precisamente porque ha estallado la crisis del marxismo, ahora ya podemos empezar a hablar, fuera de la discusión estúpida de si el marxismo dice esto o dice aquello otro. Por fin puedo dejar de discutir si Marx decía en El Capital lo que yo digo o lo que dice Eagleton. Por fin puedo dejar de discutir de eso. Ahora que la crisis del marxismo ha estallado, ahora por fin, ahora que no es una cuestión política defender el marxismo, ahora por fin podemos empezar a decir, el marxismo ha metido la pata hasta aquí en miles de ocasiones. Hay un montón de asuntos de los que no ha hablado, que no ha tratado nunca. Nunca ha hecho una teoría del Estado, a pesar de Pasucanis y 2 o 3 más. Nunca ha hecho una teoría del Estado o del derecho. Nunca la ha hecho. Nunca ha hablado de la libertad. Hay miles de cosas de las que nunca ha hablado porque se ha empeñado a hablar de la planificación y de la necesidad de un Estado dirigido por el partido. Bueno, ahora podemos ponernos a hacer esas cosas. Ahora pongámonos a hacer esas cosas, hagámoslas. ¿No? Claro que eso es en el 78 y en el 80 estrangula a Hélène Le Gautier y lo encierran y se acabó la historia, casi se acabó la historia. Yo entiendo que esto de que asesina a Hélène Le Gautier no les pilla de nuevas, o sí les pilla de nuevas, no sé. Althusser durante toda su vida tuvo muchos problemas psiquiátricos, estuvo muchos años encerrado en sanatorios psiquiátricos, cuando antes les dije, después del 68 estaba muy malito, es que estaba encerrado en un psiquiátrico, vaya. Bueno, en el 78 estranguló a su compañera de toda la vida, Hélène Le Gautier. Evidentemente eso fue inmediatamente presentado. ¡Es un filósofo asesino! Bueno, pues un señor que estaba muy malito y que como consecuencia de esa enfermedad se cargó al amor de su vida, ¿no? Y sí, y se la cargó, muy tristemente. Pues hablaríamos de violencia de género o seguramente en la actualidad, ¿no? Pero sí, pasó, sucedió, ¿no? Bueno, el caso es que a partir de ese momento Althusser no tiene palabra. No tiene palabra. ¿Quién va a publicar Althusser? Vaya. Bueno, salvo una señora, Fernanda Navarro, mexicana, que desde el año 84 hasta el año 87 va a visitarle, consigue convencerle de que estaría muy bien que pudiera dar alguna visión de qué es eso de la filosofía o qué es eso de la filosofía marxista, o en fin, qué es eso, qué es eso, que estaría muy bien que pudiera decir algo, y sobre todo qué entiende por filosofía, qué entiende por materialismo, qué entiende por idealismo, qué entiende por lucha de clases en la filosofía, qué entiende por esto, ¿no? Y entonces Althusser durante 3 años le visita, Althusser le pasa algunos manuscritos y le contesta algunas preguntas. El resultado de ese trabajo de Fernanda Navarro es este libro. No sé si se ve así.
Este libro, publicado en Francia en el año 94. Los franceses hacen, algunos franceses, a ver, no me dejen simplificar tanto. Algunos franceses dicen, no, es que el texto de Althusser del año 94 es muy importante. Vamos a ver, este libro que los franceses publicaron en el 24, Fernanda Navarro lo publicó en el siglo XXI, en el 87. ¿Vale? Este libro, del 87, Filosofía y Marxismo, es el resultado de esas entrevistas entre Fernanda Navarro y Althusser. ¿Puede decirse que es un libro de Althusser? No es propiamente un libro de Althusser. Pero sí es un libro revisado por Althusser y que solamente se publica cuando Althusser finalmente da el visto bueno. ¿Vale? O sea, no lo escribe él, lo escribe Fernanda Navarro, pero lo escribe a partir de entrevistas, muchas de ellas por escrito, muchas de ellas que no son contestadas de viva voz, sino que son contestadas de todo. Eso está en este texto, míratelo aquí, cosas de este tipo, ¿no? Además de claro, además de esto que consiguió publicar Fernanda Navarro, he dicho en el 87, no, en el 88 lo publicó. Además, claro, están todos esos otros escritos que Althusser tenía, porque él siguió escribiendo. Muchos de esos escritos están siendo publicados y están siendo publicados muchos escritos de esos y de otros. Por ejemplo, durante toda su vida académica, él explicaba cosas que tenían que ver con Maquiavelo. Bueno, pues han publicado varios libros sobre Maquiavelo, que en realidad son distintas clases o distintas recopilaciones de textos de Maquiavelo, ¿no? O sobre la historia, pues igual, distintos textos, ¿no? Pero además hay una serie de textos que se conocen como los textos del materialismo aleatorio o materialismo del encuentro. Su profesor Roberto hacía referencia muy amablemente a ellos cuando hablaba de que en Yucali yo hice una traducción de uno de ellos. Bueno, diversos textos en los que reformula y a mí me parece una manera muy interesante de reformular toda la historia de la filosofía, reformula sobre todo la noción de materialismo. Sobre todo la noción de materialismo. Y modificada la noción de materialismo, se modifican tantas cosas que es que se modifica prácticamente todo, ¿no? El materialismo, tal como lo plantea, permítanme resumir a mi manera también, ¿no? Pero tal como lo plantea este Althusser, el Althusser después de 1980, el materialismo no es una ontología, no es una doctrina sobre el ser. Yo lo he resumido alguna vez haciendo referencia a un poeta español, León Felipe. No recuerdo exactamente cómo es el poema de León Felipe. Nos han criado con cuentos, nos han dormido con cuentos, bueno, pues el materialismo es no contarse cuentos. Vamos a no contarnos cuentos. Ni sobre el Estado, ni sobre el partido, ni sobre la materia. Vamos a no contarnos cuentos. Vamos a no hacernos trampas al solitario. Y vamos a buscar la manera de entender así la historia de la filosofía. Y nos encontramos, dice Althusser, con que a lo largo de toda la historia de la filosofía hay una línea de pensadores que él llama la línea maldita de pensadores que arrancan, por supuesto, en Leucipo, Demócrito, Epicuro, Lucrecio, Maquiavelo, Spinoza, Hobbes, dice, Marx,
Dice Heidegger. Yo eso sí que no lo entiendo, pero bueno, él lo dice, Heidegger. Bueno, esa es la línea maldita de la historia de la filosofía, la línea de los autores malditos. Eso somos nosotros. Esa es la filosofía resistente, si quieren, ¿no? O no resistente. Pero es más interesante todavía que Althusser sigue planteando, dice, bueno, pero en realidad la cosa no es tan así. Porque incluso esos autores a los que llamamos idealistas, y que lo son claramente, hay muchas veces que no se cuentan cuentos, ¿eh? También en ellos está el materialismo. Y cuidado, que hay muchos materialistas, por ejemplo Marx, por ejemplo yo, que se cuentan unos cuentos vamos a no contarnos cuentos, ¿no? Bueno, ¿en qué consistiría esa transformación de la filosofía? Yo no sé si esto es la manera de responder a esa pregunta por parte de Althusser o si es la manera mía de responderla, no lo sé. Una transformación de la filosofía que consista en no contarse cuentos y en no pensar que la filosofía habla de objetos que no existen, que son puros y que están al margen de todo y que no tienen nada que ver con nada y que son limpios y transparentes. Pues no. Sí, ideología. Permítanme la simplificación. Puñetera ideología. Política. Sistematización, eso sí. Sistematización o intento de sistematización racional de una posición política. Pero les juro que ya no sé si eso lo dice Althusser o lo digo yo. Esto no lo sé. Bueno, Muchas gracias. Gracias a vosotros. No sé. ¿podemos hacer una pregunta más? ¿O es que ya en el Estado español qué hora es? Ya son... En el Estado español a uno le está esperando una tortilla de patatas para cuando termine, que cuanto más fría esté, mejor sabe. Ah, bueno. No Sí. os preocupéis. Ah, bueno, perfecto. Dicho eso y aclarado todo esto, ¿podemos agarrar dos preguntas más? No sé. Sí, sí, si no, yo empiezo a hacer las preguntas de mi cuaderno naranja. No sé si alguien más tiene preguntas o intervenciones o dudas o aclaraciones. Yo, tal vez, José, nada más adelante. para este aparato de Estado de la religión, ¿qué papel juegan en estados que pretenden o son laicos o que tienen una multiplicidad de religiones en su territorio? ¿Cómo el soberano, cómo las instituciones que imponen cierta ideología tratan ese tema? Y yo diría que es difícil encontrar estados que sean laicos en su funcionamiento, incluso cuando formalmente lo son. Si me dejáis que me vuelva al siglo XVII, a Spinoza. Spinoza nace en la República de las Provincias Unidas, en Holanda, lo que hoy sería Holanda. Lo que pasa es que no es solo Holanda, es más cosas, son 7 provincias. Que acaba de ganar la guerra de independencia a la catolicísima España. Acaba, hace 20 años, vaya. Acaba de ganar la guerra de la independencia a la catolicísima España. Y lo primero que hacen las autoridades del nuevo Estado, lo llamaremos Estado, de la República de las Provincias Unidas, es declarar la libertad religiosa. Declaran libertad religiosa, están permitidos todos los cultos, por eso los judíos que huyen de España y de Portugal van a Holanda y ejercen libremente la religión judaica en Holanda sin mayor problema. ¿Vale? Está permitida cualquier religión menos el catolicismo.
no se puede ser católico. No por motivos religiosos, evidentemente, por motivos políticos. Oiga, acabamos de echar a los católicos que nos quemaban en la hoguera por no ser católicos, ¿vale? Hay un tipo que se llama Franciscus van den Enden, que es jesuita, que es católico, que fue jesuita, dejó de serlo, que es católico, dejó de ser jesuita, se casó, tuvo varias hijas, todo el mundo sabe que es católico y monta una escuela de latín y teatro en Ámsterdam y nadie le pone ningún problema, y todos los hijos de las grandes familias holandesas van allí a estudiar con él latín, aunque todo el mundo sabe que es católico, ¿no? Porque el problema de la prohibición del catolicismo no es un problema religioso, es un problema político. Franciscus van den Enden es católico, pero es uno de los que más ha hecho por conseguir la independencia frente a la catolicísima España, ¿no? De manera que sea todo lo católico que quiera, no hay ningún problema. Hay libertad religiosa. Sí, pero no. Si uno es menonita, tiene muchos problemas. Si uno no es calvinista ortodoxo, tiene muchos problemas. Si uno es judío, pero se le ocurre discutir alguno de los elementos judaicos, tiene muchos problemas. Le pasa, por ejemplo, a, no sé, a Juan de Prado o a muchos otros autores de ese tipo, ¿no? Un Estado laico. Bueno, pues de laico nada, cuidado. Que este Franciscus van den Enden es un tipo muy curioso. No sé si les suena. Es un tipo que, entre otras cosas, cuando era ya muy mayor, pues debía tener 80 y tantos años, huye de Holanda. Hay un momento en el que hay un golpe de Estado en Holanda, se acaba con la República y la Casa de Orange pasa a gobernar en Holanda. Él huye de Holanda y se va a Francia, intentando participar en un complot para instalar una república en el norte en Flandes, en el norte de Francia. Para ello se infiltra en la Casa Real francesa y organiza un atentado contra el príncipe, contra el delfín. Finalmente le pillan, le detienen y le ahorcan. Bueno, este mismo Franciscus van den Enden es el autor de una propuesta de constitución para la isla pirata de las Tortugas. Es el mismo autor. Bueno, este Francisco van den Enden era el católico este que les decía que era jesuita, que era... ¿Qué pasa con la religión en los sitios donde hay Estado laico? Yo no sé si hay Estado laico en algún lado. Pero en todo caso la religión funciona, o sea, más que como doctrina. Yo no la entendería. No entendería que estamos hablando, cuando hablamos del aparato ideológico religioso, no diría tanto que estamos hablando de un aparato con un contenido teórico, filosófico, con un conjunto de verdades. No diría que estamos, sino de una cierta práctica de la relación con los otros. Una práctica que en unos casos es una práctica de obediencia, en otros casos es una práctica de cooperación, de hermandad, de hermanamiento, y eso lo hay, y eso forma parte de la historia del cristianismo, por ejemplo, al menos desde las cartas de Pablo a los corintios, vaya. Déjense de tonterías y obedezcan a su obispo. Creo que no es tanto, que no es un problema de contenido, sino de estandarización de la manera de relación de unos con otros. Y creo que eso lo hay en todas las sociedades, se llame religión o no. Se llame religión o no. Spinoza también de alguna manera lo vio un poco así, ¿no? Y hablaba de que el cristianismo no enseña, el cristianismo como el Islam, decía, por otro lado, el cristianismo no enseña ninguna verdad. El cristianismo no tiene ningún contenido teórico. El cristianismo nos enseña a amarnos los unos a los otros y a tratarnos como hermanos. Bueno,
¿Podemos llamar a eso religión? Pues no lo sé. En todo caso, yo no hablaría, cuando refiriéndonos al aparato ideológico de Estado del que habla el Tusser, yo no hablaría tanto de un contenido doctrinal, cuanto de una manera de estandarizar las relaciones de unos con otros. Y en ese sentido yo creo que en todas las sociedades hay religión, en todas las sociedades hay religazón, si quieren, lazo que liga a unos con otros, ¿no? De alguna manera. No nos contemos cuentos tampoco con eso. No sé. Bueno, después de la pregunta de José, ¿hay alguna otra intervención que aprovechemos? De todas formas, Natalia sabe muchas cosas de estas. Cuando tengáis a Natalia en su intervención, aprovechad. No. Sí, más o menos, quién sabe. Yo solo quería decir dos cosas aprovechando aquí que está Juan Pedro. Y sí, bueno, si no hay preguntas, pues no, hasta aquí tira la clase ya. Juan Pedro a su tortilla de patata y nosotros a lo que haya por la cocina. Sin Eh, cebolla, sin ¿Ah? cebolla. Aunque les digan otra cosa, la cebolla es un crimen. Ajá, sin cebolla. Esa es mi opinión. También es discutible. Bueno. Perdóname. Eso podría desatar algo parecido a una guerra civil Sí, en seguro. en algunos hogares. Seguro. En este puede ser. No, dos cosas que a mí me parecen muy importantes de la intervención de Juan Pedro a propósito de Althusser y de su peculiar forma, digamos, de entender la ideología, que a mí me parece que es muy productiva, que es muy interesante. Y ¿qué es esta? Yo creo que se los había comentado a ustedes alguna vez. Yo terminé de entender viendo una película. La película se llama La Última Cena, de Tomás Gutiérrez Alea, de Titón, que debe ser el mejor director de cine, digamos, que tuvo Cuba. La película es de esas que hay algunas películas que sirven como para todo, como esa y como En Busca del Fuego de Jean-Jacques Anot, que si uno tiene que dar un curso sobre el crecimiento de las orquídeas, fijo, puede usar la película para ilustrar algo del crecimiento de las orquídeas. Tiene todo ahí, es como una pequeña enciclopedia hecha película. Y hay una escena que a mí siempre me impactó mucho, que es de hecho la escena con la que empieza. Es una de las escenas primeras no es con la que empieza la película, es una escena primeras, que es un mayoral que entra al bohío donde están los esclavos, porque la historia ocurre en un ingenio de caña en Cuba. Y el mayoral entra gritando, y entra pateando, y entra levantando a los esclavos porque anda buscando a un cimarrón, esclavo fugado. Y quiere saber quién fue el último que lo vio y si saben dónde está. Y esa escena es muy fuerte, yo recuerdo, y siempre que pongo la peli en otros cursos, todo el mundo queda como muy impactado con esa escena, ¿verdad? Está muy bien pensada por Titón, ¿verdad? Porque, y yo siempre la conecto con ideología y aparatos ideológicos del Estado, del Tusser, porque la pregunta es, ¿por qué nosotros nos levantamos de la cama? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque uno ve la escena y uno dice, claro, es que si hay un mayoral con un fuete y entra gritando y entra pateando, uno di claro, los negros se levantan, se forman y van
y van a la caña, ¿verdad? Van a cortar caña. Y eso se entiende y es muy fuerte y Titón lo piensa muy bien, pero es como que si Titón y Althusser se hubieran hecho ahí una división de tareas, ¿verdad? Porque la pregunta que no se hace es, ¿por qué se levanta uno? Si no hay ningún señor con ningún fuete que entre a la cama de uno. Y sin embargo, uno se levanta. Y sin embargo, millones de seres humanos todos los días nos levantamos. Nos levantamos y bueno, hoy es lunes, ¿verdad? Y además lunes después de que hubo un resultado electoral terrible en Costa Rica, como todos los resultados electorales en todas las democracias. Sí. Sí, sí. Pero tranquilo, en el Estado español es lo mismo, es como un día después de una elección en el Estado español, que es una mierda todo, y así. No, esto quedó grabado, entonces no, lo importante es que es el lunes, y sin embargo uno se levanta, ¿verdad? Aunque haya perdido, la elección fuera fea, aunque el partido del domingo estuviera terrible, aunque uno no se quiera levantar porque hace mucho frío, o hace mucho calor, o lo que sea, ¿verdad? Uno se levanta y va, y millones de personas hacen eso. Y Althusser, y yo creo que este es tal vez el punto que a mí me hace decir, bueno, aquí él de verdad partió una tabla contra la tradición como más mayoritaria. Yo nunca he pensado así, no estoy seguro ahora que te oigo, puede ser que sí sea la mayoritaria, nunca he pensado ser la mayoritaria, ¿no? De entender la ideología como conciencia falsa, ¿verdad? Porque Althusser sobre todo lo que dice es, la ideología es eficaz, y por eso es que construir, es eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque la gente se levanta y no ocupa mayoral. Se levanta y va al trabajo. Y no hay ningún señor con un fuerte que entre a la cama, ¿verdad? Entonces, eso es una gran pregunta. ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué nos levantamos, verdad? Y no es una cosa de conciencia falsa, no es como esto que dice No, Juan, no, pero no. no es amigo, engáñate, date cuenta que te puedes quedar durmiendo. No. ¿Qué? Yo diría, en el Capital, hay un momento en el que Marx cuenta la historia en el Capital, sobre todo en las notas, a pie de página, hay historias. Por ejemplo, hay una nota a pie de página en la que cuenta que con la educación obligatoria de los niños en el cole, el Capital encontró la forma más eficaz de tener obreros dóciles. Ostras, cuidado, ¿eh? Bueno, hay un momento en el que cuenta una historia que yo entiendo que es inventada, ¿no? Pero porque no creo que fuera real. Cuenta la historia de un capitalista que era muy bueno, muy buena gente, ¿no? Lo cuenta para ridiculizar la visión moral de la sociedad justa frente a la visión moral de la sociedad injusta, ¿no? Hay un capitalista que de repente es muy bueno y dice, "Buf, ¿por qué viven tan mal mis trabajadores? ¿Por qué viven rodeados de basura, rodeados de humo?" Y entonces, él que es muy bueno, compra dinero, Phil, creo que se llama el hombre este, no me acuerdo muy bien ahora. Compra una isla maravillosa, verde, en la que corren ríos de agua, en la que crece todo. Entonces construye allí su fábrica y se lleva allí a sus trabajadores y llega el lunes y los trabajadores no van a la fábrica. Y dice Marx, y el capitalista se queda un poco, ¿y por qué no van? Si me he traído todo. Y Marx contesta, dice, no se ha llevado todo. No se ha llevado las relaciones de producción. Aquí, esos trabajadores que son obreros libres, pero o trabajan o se mueren de hambre. Allí pueden coger alimentos. ¿Cómo lo solucionó es que no me acuerdo del nombre del capitalista en cuestión? ¿Cómo lo solucionó? Contrató a una compañía de carabineros y obligó a todos sus trabajadores a entrar en la fábrica mientras organizaba la vuelta de los barcos hacia la ciudad de origen, ¿no?
bueno, aparatos, en este caso no es un aparato ideológico de Estado, es un aparato violento de Estado, pero las relaciones de producción metidas en la cabeza nos hacen levantarnos los lunes y los martes incluso. Sí, sí, sí. Tienen el efecto del carabinero sin que esté el carabinero. Esta es la cosa. Sí, sí. Funcionan, son eficaces, Son eficaces. generan efectos. Bueno, en la medida en que seamos capaces de generar efectos que sirvan de contrapeso, pues conseguiremos cotas de alegría en términos espinocistas, de libertad, o no, sin contarnos cuentos. Y luego quería hacer una acotación sobre esa intervención que yo a la primera persona que, bueno, no, de hecho a la persona que se la leí fue a vos, en un libro, que en Construir el Comunismo, creo que es el epígrafe. Perdóname, Juan Domingo. ¿Perdón? Es que no te he entendido la pregunta, no te he oído bien. No, sobre esta última frase, ¿Sí? que es el epígrafe de uno de tus libros, creo. Que a mí, yo les decía a los estudiantes que una cosa muy interesante de Althusser y de algunos de sus discípulos es que tienen este gesto de que si algo es importante, realmente importante, vos tenés que poder reducirlo a una sentencia. Las cosas realmente importantes son cortas, digamos, caben en una Deben poder sentencia. explicar, sí. ¿Sí? Y esta frase que vos usas mucho, ¿verdad? A mí me parece muy altuseriana y muy encantadora, como que capta ese espíritu, esa idea de que el materialismo es no contarse cuentos. Es, ¿verdad? O sea, y para quienes estudiamos filosofía es muy interesante porque ahí uno puede pasarse la vida estudiando la tradición materialista, ¿no? Lucrecio, Demócrito, Epicuro, Marx, y uno puede pasar la vida estudiando eso, no hay problema. Pero todo el punto es ¿verdad? Y esa es la actitud materialista, no contarse cuentos. Y es muy lindo, es muy agudo porque se mezcla, yo sé que eso está dicho en español, pero se mezcla con la traducción en inglés, ¿verdad? Porque en inglés es vacilón, porque en inglés es story, ¿verdad? Que en español no tenemos eso. Contarse historias, sí, sí. Pero es Sí, eso, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y además que es reflexivo, ¿verdad? Digamos, es materialismo no contarse historias, porque está bien, digamos, las mamás y los papás le cuentan a uno historias para reconfortarlo, o para educarlo, ¿no? Para moralizarlo, ¿verdad? Todos tenemos esa experiencia con los papás. Y luego están las historias bíblicas del domingo, y luego están las historias cívicas de la escuela, ¿verdad? Pero hay un momento en el que uno se cuenta cuentos. Esa es la clave, ¿verdad? Que no es otra persona que uno dice, claro, es mi papá el que me está contando el cuento. Uno se cuenta el cuento a uno, ¿verdad? La actitud materialista es eso, digamos, es no contarse cuentos, ¿verdad? No decir, y al final, ¿verdad? El príncipe y la princesa se casan, ¿verdad? Ese es el cuento, esa es la historia, no es eso lo demás, ¿verdad? Y a mí esa forma de acercarse al materialismo me parece como muy productiva para terminar de entender el trabajo de Althusser sobre la ideología, sobre qué es eso, ¿verdad? Al final. Ya solo quería hacer esas dos intervenciones de Cuaderno Naranja. He estado muy a gusto con todos ustedes, con todos vosotros, si me permitís el tuteo. No sé cuál es la costumbre entre vosotros. En He Costa estado Rica muy a se gusto. habla de vos, normalmente. De vos, pues con ustedes, sería, ¿no? Sí, Sí. con ustedes. Pues he estado muy a gusto con ustedes y a su disposición, señor profesor. Cuando usted diga, llame. Bueno, muchas gracias a Juan Pedro, muchas gracias a ustedes por las preguntas, por las intervenciones, por las dudas.
Yo además encantado de oír a Juan Pedro, y además le recomiendo mucho que lean los textos de las intervenciones. Bueno, ha dado pie también a una cosa que, bueno, sí se hace más en la escuela. Yo le comentaba a Juan Pedro, en la escuela se lee poco al Althusser, pero Spinoza se lee más. Entonces, bueno, ahí tienen también en los libros de Juan Pedro un especialista en la obra. Y bueno, dicho esto, Dick, vamos a quedar hasta acá y nos vemos hoy es lunes. Nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Y chao. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. A vosotros. Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.